Capítulo 58. Trato. La mayoría de las personas mágicas odiaban viajar en traslador, y por una buena razón. Los sanadores aconsejaron a los ancianos, las mujeres embarazadas y los niños que no usaran ese medio de transporte con frecuencia. Incluso los adultos sin discapacidades pueden experimentar náuseas o migrañas después de viajar en traslador. De hecho, durante mucho tiempo, los estudiantes solían viajar a Hogwarts en traslador antes de que se creara Hogwarts Express. En ese momento, no era inusual que las clases estuvieran medio vacías en los primeros 2 o 3 días, debido a que los estudiantes afirmaban estar enfermos con trasladores. Si bien algunos probablemente usaron esta excusa como pretexto para faltar a clases, no hay humo sin fuego. La enfermedad de los trasladores era algo real, especialmente en el caso de los trasladores internacionales. Cuando Bellatrix, el ministro y los 2 aurores fueron transportados por el traslador desde la península arábiga de regreso a Londres, los 4 cayeron al suelo sin contemplaciones, el mundo parecía estar girando a su alrededor. Fue solo la presencia de una horda de periodistas y reporteros lo que le dio a Amelia Bones la fuerza para apretar los dientes y contener las náuseas. Alastor Moody, sin embargo, no tenía tales reservas. Vomitó ruidosamente por todo el suelo. Jesús! Contrólate, compañero, dijo el auror de mediana edad con cabello corto canoso y barba castaña y apartó la cara de la escena. Estómago aprensivo, Adams, ¿eh? Ojo loco, dijo con una risita mientras agitaba su varita para desaparecer el desastre que había hecho en el suelo. ¿Eres uno para hablar?, murmuró con incredulidad. Mientras el grupo de reporteros corría hacia su grupo, Bellatrix se puso de pie con piernas temblorosas e hizo una línea recta hacia la chimenea más cercana. Sus tacones altos resonaron con fuerza en el espacioso International Portkey Point. Bella, espera, necesito tener un, comenzó a decir Amelia, pero no pudo terminar sus palabras antes de que la chimenea se encendiera con llamas verdes. Endrino. Bellatrix gritó antes de meterse en las llamas y alejarse por la red Flu. La directora Minerva McGonagall estaba en medio de la firma de algunos documentos cuando un cuervo plateado apareció de repente frente a su escritorio y una voz bastante familiar llena de urgencia salió de él. Directora, necesito su permiso para ir a través de la red Flu en Hogwarts. La vida de Neville Longbottom podría estar en peligro. Al principio, no sabía qué hacer con eso. Hogwarts era el lugar más seguro de Gran Bretaña, especialmente después de las reformas del Ministerio de Magia y la introducción de aurores para patrullar los terrenos y el castillo en todo momento. ¿Qué podría amenazar a Neville en este lugar? No obstante, había muy pocas personas a las que la vieja bruja respetara tanto como a Bellatrix Black. A pesar de su edad relativamente joven, Bellatrix había hecho más por los magos y brujas de Gran Bretaña, y no solo, en unos pocos años que Luizengamot y la Igu en décadas. Por lo tanto, no dudó en devolver su respuesta. Sacando su varita, la directora cantó: Expecto Patronum. Cuando Bellatrix salió de la chimenea de su oficina, las cejas de la directora se alzaron sorprendidas por su apariencia. Tal vez porque Bellatrix Black era una de las brujas más elegantes y glamorosas que conocía, pero en ese momento, McGonagall se dio cuenta de que definitivamente algo no estaba bien. El cabello negro largo y ondulado de Bellatrix tenía rastros de suciedad, su rostro estaba manchado de polvo y sudor y su vestido negro y su sombrero también estaban polvorientos y arrugados. Viniendo directamente de la cueva destruida en la cumbre de Igu, Bellatrix no había tenido tiempo de arreglar su apariencia desaliñada o de limpiarse. Directora, dijo rápidamente a modo de saludo antes de disparar varias preguntas una tras otra. ¿Dónde está el chico Longbottom? ¿Está bien? ¿Alguien ha intentado violar las protecciones de la escuela? Señorita Black, respire, siéntese y cálmese, dijo McGonagall con calma, pero eso solo sirvió para agitar a Bellatrix. No tenemos tiempo para esto. Por Merlín, las cosas son mucho más peligrosas de lo que piensas. Dijo ella, casi gritando ahora. Habiendo tenido a Bellatrix como colega hace 2 años, Minerva McGonagall sabía qué tipo de persona era.
Aunque nunca antes había visto a Bellatrix sacudida, entendió que con lo terca e impulsiva que era, Bellatrix sería incapaz de calmarse a menos que viera con sus propios ojos que todo estaba bien. Muy bien entonces. Vayamos a ver al señor Longbottom juntos. Creo que los Gryffindors de cuarto año deberían tener pociones con el profesor Slughorn en este momento. Ante sus palabras, Bellatrix salió rápidamente por la puerta de la oficina, lo que obligó a la vieja bruja a casi echar a correr para seguirla. Habiendo estudiado e incluso enseñado en Hogwarts recientemente, Bellatrix estaba bastante familiarizada con el diseño del castillo. Le tomó solo unos minutos llegar frente a las puertas del aula de pociones, pero justo cuando estaba a punto de tocar, un grito terrible vino del otro lado de la puerta. Renunciando a sus modales, Bellatrix abrió las puertas del salón de clases con un golpe e irrumpió en el interior. Neville Longbottom acababa de colapsar en el suelo, gritando de dolor mientras se agarraba la frente con las manos. «Abran paso. Apártense». Bellatrix gritó y tuvo que usar su varita mágica para empujar a un lado al resto de los estudiantes que se habían amontonado alrededor del chico colapsado. Arrodillándose en el suelo sucio sin tener en cuenta su ropa cara, lanzó un encantamiento de diagnóstico a Neville. No era una sanadora como su hermana, Andrómeda, pero conocía algunos hechizos de sanación. Para cuando salieron los resultados de su hechizo de diagnóstico, ya sea por dolor o por agotamiento, Neville se desmayó. Estaba a punto de lanzarle otro hechizo cuando una densa nube negra estalló inesperadamente en la frente de Neville y un grito sobrenatural llenó el salón de clases antes de disiparse en el aire. Dejando a Neville Longbottom inconsciente pero perfectamente bien al cuidado de Madame Pomfrey, Bellatrix regresó al Blackthorn. ¿Cómo se destruyó el Horrocrux? Ella no podía entender la situación. Por lo que ella sabía, solo había 3 formas de destruir los Horrocruxes vivos. El veneno de basilisco, la maldición Fiendfire y la maldición asesina. Pero Slughorn dijo que nadie le había lanzado ningún hechizo a Neville. Estaba trayendo una muestra de la poción que preparó para que el profesor la calificara cuando de repente se derrumbó y comenzó a gritar. Estaba tan absorta en sus pensamientos que Bellatrix no se dio cuenta de que los hechizos de protección que había lanzado en su casa le avisaron de la presencia de otra persona. No se dio cuenta de que Harry también estaba en casa en ese momento. Cuando entró en su espaciosa cabina de ducha y el agua caliente comenzó a salir de media docena de cabezales de ducha, Bellatrix suspiró de felicidad. Terminando de ducharse, fue a la bañera que ya estaba llena de agua caliente gracias a su diligente elfo doméstico, Nicky. Dejando solo su cabeza sobre el agua, Bella cerró los ojos y disfrutó al máximo del masaje de agua de su tina encantada. Pero incluso ese consuelo celestial no pudo ahuyentar sus pensamientos. ¿Cómo lo hizo Harry? ¿Cómo eliminó el Horrocrux sin siquiera estar allí? ¿Cómo lo hizo sin matar a Neville? Su mente de investigadora no podía descansar hasta encontrar la respuesta. Mientras Bellatrix estaba medio dormida en la comodidad de su bañera mágica, el cuerpo de Harry estaba en un estado de muerte clínica. Si Bellatrix hubiera entrado en la habitación de Harry en ese momento, habría visto que su rostro estaba mortalmente pálido, que estaba frío al tacto y que su pecho no se movía en la señal reveladora de que alguien respiraba. Para alguien tan reticente a convertirse en mi esclavo, te apresuraste a dar tu vida por otra persona, dijo la muerte con su característica voz fría. Pero Harry estaba empezando a familiarizarse con ellos. Notó el toque de diversión en su tono. ¿Por qué simplemente no lo mataste? Son conocidos en el mejor de los casos, no son amigos. ¿Tu vida vale tan poco como para cambiarla por cualquiera? Preguntó la muerte. Tienes el pasado, el presente y el futuro en tus manos, ¿no es así? ¿Por qué haces preguntas cuyas respuestas ya sabes? Dijo Harry. La muerte se tomó su tiempo para responder a su pregunta. En el momento en que te convertiste en mi emisario, dejaste de ser un mortal normal. No sé tus pensamientos. Así que dime, ¿por qué cambiaste tu vida por la de él? Si Harry estaba sorprendido por la revelación de que la muerte ya no era omnisciente cuando se trataba de él, no lo mostró en su rostro. Él no merecía morir. Era solo un niño, dijo Harry. Tú también eras solo un niño.
Pero nunca te escapaste. Incluso elegiste pagar el precio más alto cuando entraste en el velo. Dijo la muerte. Ari se quedó momentáneamente en silencio, sus ojos miraban distraídamente la extensión de oscuridad total frente a él. Es porque sé cómo es ser un juguete del destino que no quería que él también fuera una víctima de su destino. No había nadie para llorarme cuando morí. Pero Neville tiene una familia. Yo, deseo al menos pudo vivir una vida feliz. Un sonido que Ari interpretó como una risa salió de la muerte al escuchar sus palabras. ¡Qué noble y abnegado! Entonces, ¿vas a cambiar tu vida por cada persona inocente en el futuro también? Preguntó la muerte divertida. ¿No debería ser feliz? Ari replicó. Una vida por una vida. A cambio de permitir que Neville siga viviendo, has extendido mi contrato por una vida más. Siempre mantengo mi parte del trato, así que no tienes nada de qué preocuparte, dijo la muerte. Y soy feliz. A este ritmo, nunca dejarás mi cuidado. Serás mío por la eternidad. No podía ver el rostro de la muerte, pero tuvo la vaga impresión de que la muerte le sonreía. Se estremeció cuando su fría mano huesuda le acarició la mejilla con suavidad. Ve ahora. Vuelve con tu familia. Pero no lo olvides, Harry Potter. Cuando todo llegue a su fin, seguirás siendo mío. Eres mi emisario. Volviendo al mundo de los vivos, Harry se estremeció ante la sensación de frío. Tratando de levantarse de la cama, empujó con las manos el colchón, solo para caer de costado con un gemido. Mierda. Olvidó que había perdido su brazo izquierdo. Fleur me va a matar. Suspirando de disgusto, se levantó de la cama torpemente. Habiendo perdido tanta sangre después de cortarse el brazo del hombro y también mentalmente exhausto por su estresante encuentro con la muerte, Harry se tambaleó mientras caminaba hacia la cocina. Pero cuando entró en la sala de estar, se sorprendió al ver que Bellatrix también estaba en casa. Con una bata de baño blanca y esponjosa y con el pelo largo envuelto en una toalla, parecía que acababa de salir de la ducha. «Bella, ¿no estás en el trabajo?», preguntó. Cuando demolió la cueva donde se llevó a cabo la cumbre de Igu, no la había visto entre la multitud de personas reunidas allí, había más de 600 de ellos. Además, solo había tenido ojos para Voldemort. Había esperado que Bellatrix todavía estuviera en el ministerio, enterrada en la investigación en el departamento de misterios, como de costumbre. Bellatrix se dio la vuelta sobresaltada, sin esperar que Harry estuviera en casa tampoco. Harry. Dejando su taza de té en la mesa de café, se puso de pie y corrió hacia él antes de tomarlo en sus brazos. Irrumpir así en la cumbre de Igu. ¿En qué estabas pensando?, dijo después de romper el abrazo y agarrarlo por los hombros. Pero cuando su mano izquierda entró en contacto con el muñón de su hombro derecho, ella retrocedió en estado de shock. ¿Qué, tu brazo? ¿Qué le pasó a tu brazo?, ella gritó. Encontrar y matar a Voldemort tuvo un costo, dijo mientras dejaba que Bellatrix, presa del pánico, lo llevara a sentarse en el sofá. ¿Estás bien? Circe, por supuesto que no estás bien. ¿Deberíamos ir a San Mungo? Nicky. Nicky. Dile a Andy que deje todo y aflúa aquí. Incluso si ella está en el trabajo, no importa, espera, wow, cálmate. Estoy bien, Bella. Lo prometo. Le tomó unos buenos minutos a Harry convencerla de que no había necesidad de que los sanadores lo revisaran, que él estaba bien. No obstante, todavía hizo que Nicky fuera al hospital a comprar varias pociones de reposición de sangre para él y lo obligó a beber una bajo su vigilancia. Incluso cuando Harry comenzó a contarle sobre el ritual chamánico y su búsqueda de Voldemort, pudo ver que sus ojos saltaban involuntariamente hacia el brazo izquierdo que le faltaba cada 10 segundos más o menos. Si Bellatrix estaba actuando así, solo podía imaginar cómo reaccionaría Fleur cuando lo viera. Epílogo. Era una mañana bastante fría para esa época del año, era finales de julio, pero se podía ver a un hombre y una mujer haciendo jogging en la playa, vestidos únicamente con pantalones cortos y camisetas. Cuando finalmente terminaron de correr por el día, el hombre se dobló con las manos sobre las rodillas. No puedo creer que todavía me hagas correr como un perro después de todos estos años, dijo el hombre entre jadeos.
Si crees que alguna vez te dejaré tener un cuerpo de papá, estás muy equivocado, dijo la mujer, sus ojos azules entrecerrándose bruscamente. En primer lugar, deberías estar feliz de tener una pareja tan enérgica como yo. Y segundo, nunca te he oído quejarte cada vez que disfrutas esto, dijo y señaló su cuerpo, arrastrando las manos hacia arriba y hacia abajo. Su cintura y caderas. Un gemido salió de él antes de decir: a veces, me haces querer morir. Es mi cumpleaños. Debería poder dormir más al menos hoy. Te has estado saltando nuestras carreras matutinas últimamente. De ninguna manera voy a dejar que esto siga así. ¿Cómo llegaste a convertirte en una superestrella de Quidditch, vagabundo perezoso? Eso fue en mi vida pasada. Ahora solo soy un anciano. Ella puso los ojos en blanco y dejó escapar un suspiro de sufrimiento. Acabas de cumplir 20 por el amor de Dios. Levantándose de su posición inclinada, Harry abrió sus brazos, su único brazo para un abrazo. Ven aquí. Necesito llenar mi Fleur-meter para el día. Ella se rió de su elección de palabras antes de envolver sus brazos alrededor de él con fuerza. Cada vez que echaba un vistazo a su brazo perdido, no podía evitar el abrumador impulso de abrazarlo y hacerle saber cuánto lo amaba. Pero Harry era consciente de ello y lo aprovechó al máximo. Era adicto al sentimiento de intimidad y amor que sentía cada vez que ella lo abrazaba. Después de un rato, Fleur rompió el abrazo y lo miró con una sonrisa antes de ponerse de puntillas y besarlo en los labios. La pubertad lo había hecho bien, mientras que la altura de Fleur se mantuvo casi igual, alrededor de 5 o 7, ahora era 3 pulgadas más alto que ella. Además, la insistencia inflexible de Fleur cuando se trataba de hacer ejercicio y mantenerse saludable también se mostró en la apariencia de Harry. Inesperadamente, eran las 6 de la mañana, otro par de personas aparecieron en la distancia y Harry dejó escapar un suspiro abatido. Deberíamos irnos. Sí, era otra pareja joven que había salido a correr por la mañana. Sin embargo, eran muggles. Harry y Fleur conocían a todos los magos que vivían cerca de ellos y esas personas no eran deportistas. Los magos y las brujas en general no lo eran. ¿Tienes que ir a trabajar hoy?, preguntó Harry, su voz dejándole saber claramente lo desanimado que estaba. Son solo unas pocas horas. Volveré antes de que te des cuenta, lo prometo. Dijo Fleur y le dio un beso rápido antes de entrar a un gabinete alto pero angosto. Era un gabinete de fuga conectado a Blackthorn. Tal como habían soñado cuando aún eran estudiantes, después de graduarse, Fleur y Harry se casaron y construyeron una casa en el sur de Francia, Provenza, junto al mar, no lejos de los padres de Fleur. Sin embargo, dado que el lugar de trabajo de Fleur estaba en Londres, Reino Unido, viajar allí en traslador todos los días era demasiado inconveniente debido a la enfermedad del traslador que lo acompañaba, por lo que a Harry se le ocurrió la idea de usar los gabinetes de fuga. Con los Blackthorn y su hogar protegidos por Fidelius Charms, los gabinetes estaban perfectamente seguros. Siempre son solo unas pocas horas, Harry murmuró después de que la puerta del gabinete se cerró y ella desapareció. Cuando perdió su brazo hace varios años, a diferencia de sus expectativas, Fleur me va a matar. Su entonces novia reaccionó de una manera completamente diferente. Ella no lo reprendió por ser imprudente o por no consultar con ella primero. Ella no estaba enojada con él y no lo regañaba. Eso era porque sabía lo que era estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa por los objetivos de uno. Ella había estado dispuesta a tirar su vida por el bien de prevenir el terrible futuro de su línea de tiempo, para evitar que sus padres y su hermana pequeña fueran asesinados nuevamente. Sin embargo, a partir de ese día, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que habían jugado un papel clave en el terrible futuro de su línea de tiempo estaban muertas y Voldemort también se había ido para siempre, no había nada que la detuviera. Ella se volcó en sus estudios. Pasaron los años, pero ella todavía está obsesionada con eso, pensó. Su arduo trabajo no la traicionó. Poco después de graduarse de Hogwarts, Fleur obtuvo su maestría en encantamientos.
De los 4 campos principales de especialización de un maestro de encantamientos: duelo, rompimiento de maldiciones, elaboración de hechizos y encantamiento, eligió centrarse en la elaboración de hechizos como preparación para convertirse en encantadora y solicitó un trabajo en el Departamento de Misterios en Inglaterra. Algunos de los inefables se quejaron de nepotismo cuando la contrataron porque la jefa del Departamento de Misterios, Bellatrix Black, era la suegra de Fleur Potter. Pero a medida que pasaban las semanas y los meses, la ética de trabajo de Fleur y sus resultados silenciaron su negatividad. Durante las últimas semanas en particular, fue un lujo para Harry pasar más de 2 horas al día con su esposa. No era ningún secreto para él en qué estaban trabajando Fleur y Bella, para crear una prótesis de brazo realista para él, pero Harry había renunciado a ese pensamiento hacía mucho tiempo y se había acostumbrado a hacer todo con un solo brazo, como en su vida anterior. Eran las 4 de la tarde y, según las predicciones de Harry, las solo unas pocas horas de Fleur se convirtieron en un turno completo, como de costumbre. Refunfuñando consigo mismo acerca de su adicta al trabajo esposa Bella, fue a su sala de música. Era una habitación insonorizada que albergaba poco más además del piano de cola negro junto a la gran ventana y su asiento. Cuando era niño, cuando Bellatrix comenzó a enseñarle a tocar el piano, Harry dio lo mejor de sí para aprender a tocarlo, principalmente como una forma de mostrar su aprecio por ella. Una mujer soltera de 30 y tantos años había acogido a un niño huérfano y lo había cuidado como si fuera suyo sin pedir nada a cambio. Aunque mentalmente había sido un adulto, su gratitud por ella no podía expresarse con palabras simples. Sin embargo, después de un tiempo, él también comenzó a amar el piano. Pero perder su brazo izquierdo le privó del placer de tocar el piano. Aunque ya no podía tocar correctamente su instrumento favorito, todavía había comprado un piano de cola y le había dedicado una habitación cuando él y Fleur se mudaron a su propia casa. La cantidad de canciones que podía tocar con una sola mano era pequeña, pero había seguido estudiando piano a lo largo de los años y siempre molestaba a Bellatrix para que tocara para él cada vez que los visitaba. Los días libres son bastante solitarios, pensó mientras dejaba el libro que estaba leyendo. Era un libro de Alexandre Dumas, uno de los escritores franceses muggles más conocidos. Mientras sus ojos vagaban por la sala de estar, su mirada se detuvo momentáneamente en las 2 medallas de oro enmarcadas que colgaban de la pared justo al otro lado de la puerta de entrada. A pesar de conocer su pasado y su verdadera destreza, Fleur estaba tan orgullosa de que él ganara el campeonato británico de duelo y luego el internacional que los enmarcó y los exhibió para que todos los invitados los vieran. Pero no tenemos invitados fuera de nuestra familia, pensó y resopló divertido. Solo aquellos muy cercanos a ellos podían visitar su hogar porque estaba protegido por un encantamiento Fidelius, al igual que el Blackthorn de Bella. En verdad, era inaudito que alguien tan joven como 17 y respectivamente 18 años se convirtiera en el campeón nacional y luego mundial en los campeonatos de duelo organizados por IU. En general, los magos y brujas que ganaron tenían más de 30 años, muchos eran incluso mayores. El consenso fue que las personas de 40 y tantos años eran los mejores duelistas, logrando el equilibrio perfecto entre el conocimiento, la experiencia, el poder mágico y el atletismo. No había sido su intención causar tales olas y volverse famoso internacionalmente, pero debido a su discapacidad, su trayectoria profesional original se fue por el desagüe. Harry no podía convertirse en jugador profesional de Quidditch con una sola mano. Al final, tuvo que volver a lo que mejor sabía hacer: pelear. Sin embargo, perseguir a los magos y brujas oscuros y luchar por su vida en el campo de batalla una vez más era lo último que quería. Desde el comienzo de esta segunda oportunidad en la vida, su deseo había sido tener paz y tranquilidad. Y así fue como decidió meterse en duelo. Fuera de temporada, cuando no participaba en torneos, trabajaba como instructor/mentor para otros aspirantes a duelistas. De repente, una voz muy familiar sonó desde el pasillo. «Cariño, estoy en casa».
Su molestia porque Fleur no se tomara un día libre para pasarlo junto a él en su cumpleaños se derritió como un milagro al escuchar su voz y rápidamente se puso de pie, dirigiéndose al vestíbulo de entrada para darle la bienvenida. Aunque debería haberlo esperado, se sorprendió momentáneamente al ver a otra persona saliendo del gabinete después de Fleur. Era Bellatrix. Pero ese no fue el final. Después de Bellatrix, otra media docena de personas salieron del gabinete evanescente, una por una, rápidamente haciendo que el vestíbulo de su casa pareciera abarrotado. Andrómeda y Ted Tonks, Nimadora Weasley con su esposo Bill y su niña Ángela de 4 años, y Sirius Black junto con su prometido también, el jugador finalmente había decidido establecerse. Todos vinieron a visitarlo. ¿Qué están haciendo todos ustedes aquí?, preguntó Harry con los ojos muy abiertos. Él no era de los que dan fiestas y definitivamente no le habían dicho que él y Fleur tendrían otros visitantes excepto Bella, quien, para todos los efectos, era una habitual en su casa. Antes de que pudieran responder, sonó el timbre y, cuando Andrómeda abrió la puerta, la pareja de la Cour junto con Gabrielle también entraron. Solo pudo darse por vencido y sonreír con ironía antes de pedir la ayuda de su elfo doméstico, Remy. Una hora más tarde, después de que todos le cantaron feliz cumpleaños y se dieron un festín con el pastel que Fleur había comprado, a excepción de Tonks y su hija, todos estaban sentados en una mesa debajo de una glorieta que había sido ampliada gracias a cierta maestra de encantamientos para acomodar a todos. Dado que todos tenían sus propias vidas y trabajos, no era tan frecuente que se encontraran, por lo que estaban felices de ponerse al día con 1 o 2 copas de vino blanco. Ella los tiene a todos envueltos alrededor de su dedo meñique. Apuesto a que solo están hablando en francés cuando están solo ustedes dos. No intenten negarlo, puedo escucharlo en su acento. Sirius dijo acusadoramente. ¿Qué puedo decir? Amo a mi esposa, dijo Harry y sonrió ante la forma en que el rostro de Fleur se iluminó cuando escuchó sus palabras. Y el francés es un idioma muy hermoso también. Maldita sea, Harry, eres inglés. ¿Cómo pudiste? Sirius dijo irritado y se bebió toda su copa de vino de un trago. Como productor y conocedor de vinos, Delacour sintió que se le arqueaba una ceja ante la forma bárbara de Sirius de beber vino blanco. Todo lo que puedo decir es que me alegro de que no todos los ingleses carezcan de clase. No sé qué habría hecho mi pobre hija si ese hubiera sido el caso, dijo Jean y tomó un sorbo elegante de su vaso. Ah, tú, French, y tus vinos. El alcohol débil es para hombres débiles. Ah. Apolline puso su mano en el antebrazo de su esposo y se rió en voz baja mientras el prometido de Sirius también intentaba calmarlo. Siri, cariño, creo que has bebido demasiado vino. Pero cuando ella trató de quitarle su copa de vino ahora llena, él rápidamente se lo bebió de un trago una vez más rápido de lo que ella pudo reaccionar, haciendo que todos en la mesa comenzaran a reír. A pesar de los comentarios cortantes de Sirius y Jean, no había tensión. Todos sabían ahora que Sirius y Jean eran como aceite y vinagre. Iban juntos pero no se mezclaban. Sus reuniones familiares anuales en Navidad no estarían completas a los ojos de nadie si los dos hombres no trataran de molestar al otro al menos una vez. En este punto, era casi como una tradición. A estas alturas, el cielo se había vuelto de varios tonos de naranja y rojo cuando el sol estaba a punto de ponerse. Creo que es hora de que le demos su regalo al cumpleañero, ¿no? Bellatrix de repente se puso de pie y dijo. Te he estado diciendo todos los años que no tienes que comprarme regalos, dijo Harry impotente. Tengo todo lo que podría desear. Pasar mi cumpleaños con ustedes es lo mejor que me pudieron haber dado. No esperaba que todos ustedes vinieran este año. Jeje, estoy bastante seguro de que te estarás comiendo tus palabras en unos momentos. Fleur, ¿serías tan amable de traerme mi maleta, por favor? La mirada de anticipación en los rostros de Fleur y Bella era difícil de ignorar y Harry también se sintió emocionado por ellos. Mientras Fleur regresaba a la casa, Bellatrix llamó al elfo doméstico de Harry y le pidió que retirara las botellas y copas de vino de la mesa, para disgusto de Jean y Sirius. Una vez que Fleur puso la maleta sobre la mesa, se acercó a Bellatrix y dijo.
Bella y yo hemos estado trabajando en este regalo durante mucho tiempo. Han pasado 6 años desde que perdiste tu brazo izquierdo, ¿no lo hiciste? Harry dijo con incredulidad. Los ojos de Fleur se llenaron de lágrimas de emoción y asintió varias veces. Lo hicimos. Lo hicimos. Dijo y finalmente abrió la maleta. El regalo de Fleur y Bella para Harry se había mantenido en secreto no solo para él sino para todos los demás. Cuando abrió la maleta, todos se apiñaron para verla mejor. Es increíble, dijo Harry en un susurro. Era un brazo, el brazo izquierdo de un hombre para ser precisos. Pero no era como el brazo con el que Voldemort había recompensado a Colagusano en su vida pasada. El brazo frente a él parecía real, imposible de distinguir de uno real a primera vista. Fleur rodeó la mesa y agarró el brazo artificial antes de levantarlo frente a Harry. Súbete la manga, por favor. Harry estaba mayormente en piloto automático mientras se subía la manga corta de su camiseta, revelando el muñón que quedó después de que se cortó el brazo hace 6 años. Esto va a doler al principio por unos momentos cuando el brazo se conecte con el resto de tu sistema nervioso. Aguanta. Diciendo eso, levantó el brazo artificial y tocó su hombro izquierdo. Harry se vio obligado a apoyarse en la mesa con la otra mano para no caer por el agudo estallido de dolor que de repente sacudió su cuerpo, pero afortunadamente no duró mucho. Cuando el dolor desapareció, el brazo artificial se fusionó con su hombro y el tono de su piel cambió para coincidir con el resto de su cuerpo también. Vamos, inténtalo. Bellatrix instó desde un lado, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas ante la escena. Lentamente, como si tuviera miedo de no romperse algo, Harry movió suavemente los dedos de su nuevo brazo izquierdo. No puedo creerlo. Se había resignado a una vida como lisiado porque, hasta donde él sabía, ni siquiera la magia podía regenerar extremidades enteras desde cero. De repente, Harry tomó a Fleur en sus brazos, la abrazó con fuerza contra su pecho y hundió el rostro en su cabello. No estaba haciendo ningún sonido, pero el balanceo de sus hombros hizo que todos supieran que estaba llorando a mares. Gracias. Fueron solo 2 palabras apenas audibles, pero estaban tan llenas de emoción que los demás también se sintieron con lágrimas en los ojos. Maldita sea, ¿quién está cortando cebollas ahora? Sirius dijo y se secó la humedad en las esquinas de sus ojos con el dorso de su mano. A pesar de sí mismo, Harry se encontró riendo entre lágrimas ante las palabras de Sirius. Rompiendo el abrazo, abrió su otro brazo y abrazó también a Bellatrix, quien se unió a ellos en un abrazo a 3 bandas. Sin embargo, esa escena conmovedora no estaba destinada a durar para siempre. Media hora más tarde, mientras todos cenaban, un cárabo que llevaba correo de repente aterrizó en la mesa y se detuvo frente a Bellatrix. Bellatrix dejó escapar un suspiro de molestia, pero no descargó su ira en la pobre lechuza. En cambio, después de desatar el trozo de pergamino enrollado en su pata, le dio de comer a la lechuza un generoso trozo de pechuga de pollo antes de enviarla de regreso. Desplegando el trozo de pergamino, rápidamente hojeó su contenido antes de usar su varita para esfumarlo, todo el tiempo luciendo como si estuviera harta de él. ¿Qué decía?, preguntó Tonks con curiosidad, alternando entre mirar a Bellatrix y asegurarse de que su hija de cabello rosado le vertiera su tazón de sopa de tomate en la cabeza. Nada fuera de lo común. Solo otro par de nacidos de mugles que carecen de sentido común. Los padres de una joven bruja de Manchester acudieron a la policía y trataron de divulgar el secreto de nuestro mundo. Todos han sido obliviados por los inefables. Es algo rutinario, yo no entiendo por qué Selwyn sigue enviándome cartas por cada cosa trivial. Está empezando a irritarme. Si sigue así, pronto podría ser degradado a su antiguo puesto. ¿No es ese el hombre que ha estado tratando de cortejar a Bella durante años? Gabrielle intervino ante la oportunidad de iniciar algunos chismes. Es un hombre casado y tiene hijos incluso mayores que Harry, dijo Bellatrix con un resoplido y agitó la mano con desdén. Eso no evita que mire tu trasero con los ojos cada vez que te das la vuelta, replicó Fleur. Flor. La pareja de la Cour gritó escandalizada, para gran diversión de Bill y Tonks.
Cuando te pareces a mí, los hombres te miran con los ojos cerrados todo el tiempo. Es normal, dijo Bellatrix. Siempre la dama modesta y apropiada, dijo Andrómeda sarcásticamente. Nunca cambies, Bella. Por cierto, ¿dónde está Narcisa? Bill preguntó con curiosidad. Los Weasley y los Malfoy habían estado enfrentados durante tantos años antes de la inesperada muerte de Lucius y Draco, que era difícil para él no notar su ausencia. Ella está en un viaje por Europa con su esposo. Creo que ahora están en Italia, le respondió Andrómeda. Mientras todos hablaban de esto y aquello, Harry no podía ignorar el contenido de la carta de Bellatrix. El apocalipsis zombie, como los muggles llamaron a la pandemia infeliz de hace 6 años, había dejado una profunda herida en el mundo no mágico. Cientos de millones de personas habían perdido la vida, e incluso medio año después de la muerte de Voldemort y el final de la plaga, la gente seguía enterrando cadáveres en todo el mundo. 6 años después, el mundo apenas volvía a la normalidad. Sin embargo, mientras la sociedad empezó a funcionar de nuevo bastante rápido y las actividades económicas volvieron a la normalidad, las personas no eran como máquinas sin alma para olvidar tan fácilmente los horrores del pasado. No había casi nadie que no hubiera perdido un padre, una madre, un amante, un hermano, un primo o al menos un amigo en el apocalipsis. Debido a eso, hoy en día, no era tan raro que los padres de los estudiantes nacidos de muggles de primer año trataran de informar a las autoridades sobre Wizarding World. Debido al hecho de que incluso media década después, los científicos no habían podido encontrar una respuesta a cómo los cadáveres podían comenzar a moverse nuevamente y atacar a los vivos, después de enterarse del hecho de que la magia era real, una de las primeras cosas que la gente se preguntarían fue: ¿el apocalipsis zombie fue causado por la magia? Cada vez es más difícil para nosotros continuar con nuestras vidas como antes, pensó Harry y su mente también se centró en el número cada vez mayor de cámaras de circuito cerrado de televisión en la mayoría de las grandes ciudades de Europa. Luego, también sabía por su vida anterior que la tecnología de los muggles experimentaría un crecimiento extraordinario en los años venideros. Obliviation no podrá borrar toda la evidencia una vez que los teléfonos inteligentes se vuelvan comunes entre la población muggle, el mundo mágico pronto se enfrentaría a una decisión crucial. ¿Saldrían de su escondite y expondrían su existencia a los muggles? ¿O decidirían aislarse por completo del mundo muggle? Harry no sabía qué decisión iban a tomar las principales figuras de la IGU ya que él no había estado el tiempo suficiente para verlo en su vida anterior. Había entrado en el velo de la muerte antes de tener la oportunidad de presenciar ese evento histórico. Además, este era un mundo diferente con diferentes circunstancias. Hacía tiempo que Harry había aprendido a no darle mucha importancia a su conocimiento sobre el futuro de su vida anterior. ¿Estás bien? ¿Alguna molestia en tu brazo izquierdo? Fleur preguntó con una sonrisa y puso su mano derecha sobre la de él, apretándola ligeramente. Nada en absoluto, dijo y también sonrió antes de llevar su mano a sus labios y besar el dorso de su palma con ternura. Todo está bien. Y estuvo bien. Rodeado de una familia numerosa, casado con una esposa fiel y amorosa, su cuerpo ya no está discapacitado, y viviendo en una hermosa casa propia, en el sur de Francia, no lejos del mar, en el campo, nunca antes en ninguno de sus 2 vidas Harry había estado tan contento y feliz como lo estaba ahora.